Comenzamos hablando de Venezuela por el lado de la investigación del asesinato del diputado chavista Robert Serra, el titular del gobierno venezolano, que entre sus múltiples sueños frustrados parece que quería ser policía y no lo logró. Habla de lo que dice es esta investigación. Por cierto, cada vez que habla viola leyes venezolanas, pero como él con las leyes básicamente las utiliza como el papel higiénico que no existe por los problemas de escasez, dice cosas como esta. Fue un grupo paramilitar dirigido desde Colombia. Pasó con complicidad interna. Quien dio la orden y pagó el asesinato de nuestro joven mártir. Y por cierto, dio detalles específicos. Dijo que se había pagado $500,000 a un señor al que apodan El Colombia, un delincuente que, por cierto, estaba preso por delitos comunes y fue liberado como parte de un programa de amnistía y le terminaron dando acceso a una vivienda también en un lugar que, para que tengan una idea cómo es, le han puesto como sobrenombre Rodeo 1 y Rodeo 2. ¿Por qué? Porque la cárcel en la que estaban muchos de estos personajes se llama Rodeo. Le digo bienvenida a nuestra colega y dirigente del Movimiento Voluntad Popular, Yoslyn Sánchez. Muy buenas noches. Gracias, Pedro. Un gusto estar acá. Cuesta a veces mantenerse serio porque da risa lo que plantean, pero la realidad es que Maduro sigue a toda máquina en esa dirección de la conspiración, del presidente Uribe, etcétera, etcétera. Sí, además, Pedro, él no quiere entender que ya nadie le cree. Maduro, en la última encuesta que cierra en octubre, tiene un 81,6% de rechazo. Es decir, es el número más alto en desaprobación que ha vivido el chavismo desde que se instauró. Y además de eso, cuando le preguntan a la gente cómo le parece la gestión de Maduro, casi el 67% de la población desaprueba su gestión porque es que no le creen. Tú dices que él quería ser policía, él quería hacer muchas cosas, pero ese hombre no sabe ni hablar. Se enreda diciendo una palabra. Imagínate cómo es gobernar un país. Pues yo veo esto y digo, Maduro, de verdad, tú vas a seguir con los paramilitares. Este fin de semana, los colectivos, los familiares de la gente que se murió una semana después, da una rueda de prensa, Pedro, y ellos no son de la oposición. Ellos dicen claramente que pertenecen al proceso revolucionario, que están dolidos con el presidente porque hasta estas alturas nadie les ha dado una explicación de por qué se comete lo que ellos denominan la primera masacre de la Quinta República. Así la llaman, Quinta República, porque esta es la nueva república, que es el gobierno. Entonces, Maduro, ¿por qué no ellos piden explicación de por qué se dio ese allanamiento en esa sede? En el que murieron 5 integrantes de colectivos, incluyendo 2 líderes de los colectivos. Correcto. Y además, Pedro, una de las hermanas de las víctimas dice que ella no puede entender por qué los satanizan y dicen que son delincuentes y después los entierran al lado del joven mártir Robert Serra. Entonces siguen siendo las contradicciones de un gobierno que realmente no haya por dónde meterse y cree que la gente es tonta. Cuando yo te digo 67,8% de desaprobación, ¿quién es esa gente, Pedro? La mitad de la oposición. Hay obviamente gente del chavismo que está hasta aquí, de ese señor que ya no se le puede llamar presidente. Pero pasan cosas como esta que no causan ninguna gracia. Hay una generación de pequeños y pequeñas venezolanos que están siendo objeto de intenso adoctrinamiento. El modelo cubano, aquí tienen un ejemplo en Venezuela. No callará nuestras voces, no callará nuestra conciencia revolucionaria, porque María y Robert están sembrados en nuestros corazones con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva María! ¡Que viva Robert! Aquí está el pueblo revolucionario diciendo ¡queremos paz! Aquí están los niños, la generación de oro diciendo ¡queremos paz! Me encantaría poder reportar que cuando se apagó la cámara la señora apagó también al muñeco que tenía en sus brazos, pero es un niño. Es un niño, y la tristeza inmensa es que hay muchos niños que están siendo preparados de esta forma con el mismo sistema que se ha utilizado durante décadas en Cuba. Sí, realmente tristeza, esa es la palabra. Y no solamente niños, sino adolescentes, Pedro. Hoy todas esas escuelas que montaron, la Universidad Bolivariana, la UNEFA, son centros que han adoctrinado a jóvenes que no conocieron otro país, Pedro, solo conocieron a Chávez. Hay una generación completa que solo conoció el chavismo. Y esos son los jóvenes que hoy salen a matar por la revolución sin pensar, simplemente porque han sido adoctrinados y solo han metido un cassette en
en esas cabecitas que lo que hoy da es dolor. Y ese es el camino que además la oposición tiene que transitar. Ese es el país que nosotros tenemos que rescatar y volver a sembrar semillas para tener una nueva Venezuela. Aquí está, por cierto, el titular de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, con otro capítulo de estas teorías sobre conspiraciones. Nosotros también hemos denunciado a Uribe. Robert Serra denunció a Uribe con mucha fuerza. La relación de Lorenzale con Uribe y la relación de Uribe con Leopoldo López, con Capriles, con María Machado, con Ledesma, con toda la oposición venezolana, incluido un primo de Uribe, vinculado totalmente a los narcoparamilitares, lo que está Uribe, lo que ha hecho Uribe. Les recuerdo que días atrás se dijo que había existido un atentado contra la vida de Diosdado Cabello y que por eso estaba con miedo, y entonces desataron una persecución también de un diputado integrante de la Asamblea Nacional. Pero el camino en este momento sigue recorriéndose en una dirección en la que no pierden esa meta, que es inventemos, inventemos, inventemos. De repente mentiras repetidas 1000 veces se transforman en verdad. Bueno, yo le digo al bravucón de Diosdado que busque un video donde el presidente dice que Robert Serra advirtió que él estaba siendo víctima de amenazas y que ellos no fueron capaces de brindarle seguridad a un diputado estrella de la República. ¿Qué quedará para el resto del país? Ni que hablar, sobre todo cuando el jefe de la escolta es el señor que terminó, según ellos, organizando el asesinato. Gracias. A ti, Pedro. Muy, pero muy amable. Vamos a investigar qué están tramando para TN3. Por allí está Nadia Rowinsky. Adelante, Nadia, buenas noches.